Vamos al tercer sistema que vamos a revisar. Hemos revisado primero mamas, hemos pasado por el sistema respiratorio y continuamos con el sistema cardiovascular. Cuando hablamos del sistema cardiovascular nos referimos básicamente al corazón como un elemento que funciona a manera de bomba, inyectando sangre y a través de los conductos llamados vasos sanguíneos se va a distribuir a todo nuestro organismo. Este corazón es un órgano bastante especializado, es básicamente un tipo especial de músculo. Saben ustedes que tenemos tres tipos musculares, músculo liso y dos músculos estriados, el esquelético y el cardíaco. Todo el músculo cardíaco está concentrado en el corazón. Este corazón es fundamentalmente un vaso sanguíneo. Ya ustedes en embriología han llevado eso. Es una arteria que fundamentalmente por la evolución embriológica comienza a generar sus propias cavidades, ¿verdad? Entonces, cuando veamos nosotros la histología del corazón, al igual que todo vaso sanguíneo va a tener tres capas, la túnica íntima, la media y la adventicia, ¿de acuerdo? Muy bien. Nuestro sistema cardiovascular va a estar sujeto, hay que recordarles siempre a ustedes, los valores de la universidad, corresponde a la perseverancia, a conseguir sus metas, la excelencia, tienen ustedes que apuntar a lo más alto y finalmente si ustedes se titulan y han escogido esta carrera es para servir a los demás. Muy bien, esto es lo que vamos a reconocer hoy. Nuestro sistema cardiovascular, así como es un elemento fundamental en lo que es nuestra vida, también es asiento de muchas patologías que pueden ubicarse o alojarse o darse en los diferentes componentes, en el corazón, a nivel de las válvulas o también en los vasos sanguíneos. Diferentes tipos de enfermedades degenerativas, crónicas, o autoinmunes también, que tienen que ver con las vasculitis, por ejemplo, o procesos degenerativos como la formación de ateromas, que indudablemente puede llevarnos a un desenlace fatal, como es un infarto agudo de miocardio. Entonces, nuestro sistema cardiovascular está formado por fundamentalmente tres elementos. Acá no sé por qué no lo han considerado el tercero. Es el corazón, como elemento motor, digamos, de todo nuestro sistema circulatorio, los vasos sanguíneos que van a servir para distribuir toda la sangre que hay en nuestro cuerpo, y también tenemos nosotros el propio elemento a transportar, la sangre, que es un elemento fundamental, es el elemento líquido, digamos, de todo nuestro sistema cardiovascular. El corazón, entonces, como hemos mencionado, es un vaso sanguíneo, por lo tanto va a ser conformado por tres capas. La capa más interna, el endocardio, la capa media y más gruesa, digamos, el miocardio, y finalmente la capa más superficial, el epicardio. Van a tener sus propias características, ¿no? El endocardio revistiendo todo lo que es la cara interna del corazón, las cuatro cavidades, las válvulas están revestidas por el endocardio. Este endocardio a su vez va a estar formado por superficialmente una capa de células planas, poligonales, llamadas endotelio. Por debajo de este endotelio, ¿no? el tejido conectivo subendotelial, ¿no? Y también vamos a tener ahí la proximidad de algunas estructuras nerviosas que veremos más adelante, como son las fibras de Purkinje. Luego la capa más considerable, digamos, en cuanto a la función que cumple nuestro corazón, es el miocardio, formado por diferentes tipos de células llamadas miocardiocitos. Los miocardiocitos son las células principales, fundamentales de este tejido. Sin embargo, en lo que respecta a los miocardiocitos, van a haber varios tipos de miocardiocitos. Algunos miocardiocitos, los más comunes, los que vemos acá, y solamente tienen, digamos, solamente es decir, la función de contractibilidad, pero a su vez transmiten también, ¿no? El impulso nervioso que viene determinado por otro tipo de miocardiocitos especializados, los miocardiocitos nodales, que forman los nodos o nódulos, ¿sí? El nódulo sinusal, aurículo ventricular, el propio haz de His y la fibra de Purkinje. Son miocardiocitos altamente especializados. Y después tenemos algunos otros tipos de miocardiocitos también que tienen que ver con la parte endocrinológica. Los mioendocrinos, las células mioendocrinales, que van a producir, por ejemplo, el péptido natriurético a nivel auricular, que tiene que ver mucho con lo que es la eliminación de líquidos y algunos electrolitos para disminuir la presión arterial. Y el epicardio, que es el elemento más superficial de estos componentes del corazón, de la pared del corazón, que es fundamentalmente la capa visceral del pericardio.
Es una serosa, también conformada por un epitelio simple plano llamado mesotelio, cuyas células son células mesoteliales, con un también tejido celular subcutáneo subyacente, en el cual vamos a encontrar vasos sanguíneos, filetes nerviosos y también, lógicamente, tejido adiposo que se va a depositar este nivel. Esto es el miocardio, miren la pared completa, hacia adentro el endocardio, hacia afuera el epicardio. Como ven ustedes, son elementos muy parecidos, translúcidos, son cerosas, ¿de acuerdo? Conformadas, como les menciono, por una película, una sola capa de células planas y por tejido conectivo subyacente. El componente más grande, grueso y lógicamente notable es el que corresponde al miocardio, al componente muscular. Vamos entonces desde adentro hacia afuera. Aquí estamos viendo nosotros, estas son células musculares estriadas esqueléticas, que después veremos cuáles son sus características. Hacia adentro tenemos nosotros lo que corresponde a este epitelio simple plano llamado endotelio. Endotelio tiene nombre propio, endotelio, porque ya dijimos nosotros que el corazón también es un vaso sanguíneo evolucionado, ¿no? Y por debajo todo lo que es el tejido celular subcutáneo, o tejido que se denomina como subendotelial también, ¿no? Ese tejido conectivo que se encuentra a este nivel se va a introducir por aquí, ¿no? Se va a mezclar, digamos, con el tejido conectivo que existe entre las células musculares cardíacas, de manera que sirven como anclaje hacia el músculo propiamente manifiesto, ¿no? Nuevamente, este es el endotelio, es un epitelio simple plano, por debajo tenemos el tejido subendotelial y estos dos corresponden al endocardio. El endocardio es endotelio más tejido subendotelial. Miren acá el tejido conectivo, cómo se introduce hacia el componente muscular a manera de anclaje, ¿no? Todo esto es tejido conectivo. En algunos lugares vamos a encontrar algunos elementos conocidos como fibras de Purkinje también. Miren acá nuevamente el endotelio, toda esta pared es el endocardio, todo esto vendría a ser el tejido subendotelial. Esto es el miocardio. Miren, diferencien ustedes las fibras o las células musculares, ¿no? Aquí sí ya vamos a la parte muscular, el miocardio. El miocardio son células estriadas, también, digamos, con algunas características muy especiales. Son células ramificadas, en primer lugar, no son células tubulares o cilíndricas como los músculos esqueléticos, no son abusadas como el músculo liso, no tienen varios núcleos como el músculo esquelético, pero sí tienen estrías y tienen unas estructuras que sirven de unión entre célula y célula, las uniones intercalares. Son uniones bastante especializadas que van a permitir justamente que estas células, que son como si estuviesen ramificadas literalmente, puedan unirse unas a otras, ¿no? Supongamos, a ver, yo soy un miocardiocito, usted también es un miocardiocito, usted también, entonces yo soy una célula ramificada, ¿sí? Tengo manos, brazos, tengo piernas, y usted también, ¿verdad? Entonces estira usted una ramificación, y yo también voy a estirar, y nos vamos a unir a través de nuestros dedos, que son las uniones intercalares, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy unido a ella se puede unir a otro compañero, usted por favor haga lo mismo conmigo, ¿no? Nos unimos y así tenemos células que se están uniendo de manera ramificada. Imagínense ustedes esto a nivel tridimensional, no solamente en plano, sino tridimensional. Entonces, ¿para qué me sirven estas uniones intercalares? Cuando ya ustedes vean la fisiología de la célula cardíaca, estas uniones intercalares me permiten a mí transmitir lo que llega a mí de manera casi instantánea a las demás células con las cuales me estoy relacionando. Es mucho más fácil, mucho más rápido, y es justamente una de las características que tiene esta célula. ¿Por qué? Porque es una célula que va a recibir estímulos y que los va a transmitir. Cuando nosotros pensamos en células que transmiten impulso nervioso, ¿nos referimos a qué tipo de células? Neuronas, ¿verdad? Pero aquí, las células musculares cardíacas cumplen también una función de distribución de este impulso nervioso. Entonces es una característica muy especial y justamente por las características histológicas que tiene. Va a permitir la repolarización y todo ello, ya ustedes verán esto en la parte de teoría, ¿no? Fundamentalmente mediados por calcio, por la presencia de sus túbulos T, por la presencia de sus retículos sarcoplasmáticos. El calcio va a ingresar, va a generar también que el retículo sarcoplasmático
salga al citosol mayor cantidad de calcio, eso va a favorecer que el calcio se una con la troponina tipo C y se genere el desplazamiento para la contracción muscular. A mayor cantidad de calcio, la contracción va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y eso es importante porque el corazón justamente se va a autorregular cuando necesite latir más fuerte o más despacio. Bien, entonces aquí estamos viendo todas las características. La célula, el miocardiocito, tiene un solo núcleo que es de disposición central, son células ramificadas que tienen estrías y que tienen ramificaciones también que se unen a las otras células a través de uniones intercaladas. Vemos un poquito más, aquí les estoy dejando un poquito más de teoría, miren ustedes, ¿no? Acá tenemos claro, la parte que corresponde al epitelio mismo. ¿Sí? Acá ya estamos nosotros en el otro extremo, ¿sí? Yo les dije que, ¿esto qué es? Tejido adiposo. ¿Dónde estaba el tejido adiposo? En el tórax. Epicardio, ¿verdad? Pues ya estamos aquí en el epicardio, ¿no? Igual va a tener una capa de células planas, un epitelio simple, salud, llamado mesotelio, ¿correcto? Vamos a tener tejido submesotelial, también es tejido conectivo, y aquí vamos a tener nosotros tejido también en el subendotelio, perdón, en el subepicardio, vamos a tener nosotros tejido adiposo, vamos a tener vasos sanguíneos, filetes nerviosos también. Y a continuación, ¿qué viene? El componente muscular, el miocardio, que es lo más abundante, ¿no? Nuevamente, miren ustedes, aquí tenemos la leyenda, ¿sí? Estamos a nivel del epicardio, la flechita que es el mesotelio, acá tenemos el C, miocardiocitos, 1, donde está aquí, todos estos son adipocitos, la A, todo este espesor es el epicardio, después que tenemos como número 2, vasos sanguíneos, y como número 3, aquí, filetes nerviosos, ¿correcto? Entonces, estamos a nivel de epicardio. Tejido adiposo, si nosotros lo llegamos a ver a nivel del endocardio, eso es patológico, ¿sí? Eso es una infiltración grasa a nivel de miocardio desde el endocardio. Eso es patológico porque puede llevar incluso a fallas en lo que es la transmisión del impulso nervioso en el mismo corazón. Te puede llevar a arritmias y esas arritmias incluso al paro cardíaco. Nuevamente, ¿a qué nivel estamos? Miren, células epiteliales son planas. Esto es el mesotelio, todo el tejido subyacente en el cual encontramos tejido, ¿qué es esto? Adiposo. Adiposo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estamos? Epicardio. Epicardio, muy bien. Nuevamente, miren ustedes, mesotelio, tejido conectivo, vemos todo lo que es el tejido adiposo, todo esto sería, todo el grosor sería el epicardio, ¿verdad? Todo lo de abajo es subepicardio. Nuevamente hacia arriba, mesotelio, lo que es tejido conectivo subyacente, con la presencia de tejido adiposo, filete nerviosos, algunos vasos sanguíneos, todo esto es el epicardio, todo esto es el epicardio. Por debajo el miocardio. Vamos a agrandar un poco la imagen, solamente de acá, miren, solamente estamos tomando esto, este espesor, es decir, todo lo que es el epicardio, mesotelio, tejido conectivo subyacente, la presencia de tejido adiposo, algunos capilares sanguíneos, tejido nervioso, todo esto corresponde al epicardio. Y aquí están los tres tipos musculares, ¿no? Para hacer algún recordaris. Lo más simple, el músculo liso, pues son células alargadas, abusadas, que tienen un solo núcleo, que también tiene una disposición central, alargado, no tiene estrías, ¿no? Y son células individuales. El músculo esquelético, estriado esquelético, tiene estrías, lógicamente, son células alargadas, cilíndricas, que tienen múltiples núcleos y estos núcleos se encuentran ubicados en la periferia. Y por último tenemos el músculo estriado cardíaco, miren ustedes, esta es una célula muscular, y aquí tiene ramas o no tiene ramas, ¿sí? Como si tuviera dos bracitos. Y esto se está uniendo con otra célula a través de las uniones intercalares. Tiene estrías, tiene el núcleo que está ubicado en la parte central. Músculo estriado esquelético. Entonces ahí tienen ustedes las distintas características de cada uno de los tipos musculares, no nos podemos equivocar, ¿no? Hay diferentes cortes, lógicamente si yo hago un corte longitudinal,
las células van a aparecer bastante largas, ¿no? Como células musculares alargadas. Pero si hago un corte transversal, vamos a ver nosotros algunas estructuras ligeramente ovoideas, redondeadas, poligonales. Aquí vemos el núcleo en la parte central, alrededor, un perinicio o endomicio entre ellas, perinicio alrededor. Bien, esto es un tejido muscular estriado cardíaco. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Endotelio, tejido subendoterial, todo esto es el endocardio, y aquí tengo el miocardio. Nuevamente, miren, aquí tenemos la otra estructura que les estaba mencionando. Igual tenemos todo lo que es el endotelio, el epitelio simple plano, tenemos toda la zona endocárdica y por debajo, en la zona subendocárdica, tenemos las fibras de Purkinje, que es, ya veremos posteriormente, es parte del sistema de conducción del corazón. Las fibras musculares que están dispuestas de alguna manera, todo eso es endocardio, ¿no? Miren nuevamente, las células como son ramificadas, tienen uniones intercalares, el núcleo central tienen estrías, y nada más. Estas dos es algo que yo asumo que quien ha colocado estas láminas lo que trata de decir acá es de que el músculo también puede sufrir una hipertrofia. Si yo comparo estas células con estas, lógicamente estas de corte transversal, igual que estas corte transversal, son mucho más grandes que estas, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? El lado izquierdo son más pequeñas, las de la derecha son más grandes. Entonces, ese es un proceso conocido como hipertrofia. Ustedes han visto a gente que ha ido al gimnasio y lo ven, lo han visto 2020, lo vuelven a ver 2025 y es una transformación completa, ¿verdad? Antes caminaban todos juntos y ahora no entran en una vereda, ¿no? Okay. Eso es un fenómeno conocido como hipertrofia. El trabajo muscular con cargas mayores cada vez, de manera progresiva, hace que el músculo se hipertrofie. Es decir, que cada célula muscular aumente sus dimensiones. ¿Sí? Si era de ancho, por decir un número, 1 centímetro, puede alcanzar 2, 3 centímetros. ¿No? Eso es hipertrofia, el aumento de las dimensiones de cada célula. Otra cosa es hiperplasia, que es el aumento del número de células. Entonces, un cuerpo puede aumentar su volumen por hipertrofia o por hiperplasia. En el caso que estamos viendo acá es hipertrofia, aumentan las dimensiones de cada una de las células musculares. Entonces uno dice, uy caramba, si el corazón, entonces el miocardio se torna más grande, más fuerte, es más efectivo. Mentira. En el caso del corazón, cuando sucede este fenómeno conocido como hipertrofia cardíaca, esto degenera, hace que los elementos que permiten la contracción muscular ya no sean efectivas. Por lo tanto, se transforma en una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Pues a eso no debemos llegar. ¿Qué es lo que genera esto? Una enfermedad bastante conocida como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un aumento de la presión constante. Si aumenta la presión, ¿aumenta la fuerza o no? El músculo tiene que trabajar más para poder bombear la sangre. Si trabaja más, ¿qué pasa con el músculo? Se hipertrofia. Con el correr de los años, esa hipertrofia torna al corazón insuficiente. Es una de las enfermedades, ¿no? Tiene una estructura de contacto y se permite las pares y las células cardíacas se unen por sus extremos. Son las uniones intercalares, ¿no? Ahí leen, por favor, para la teoría, de seguro de acá vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo son las uniones ocludens y todo eso? La formación de los ribosomas, el ribosomas y todo eso. El siguiente rubro de láminas es para que corroboremos nada más las características del músculo estriado estriado cardíaco. La presencia de, ¿cómo se llaman estos? Todo lo que vemos acá, estrías. Todo esto son estrías. Todas estas son las estrías, las bandas y bandas, todo eso que han leído ustedes en histología 1 está acá. ¿Sí? Todo esto son las estrías. Entonces es un músculo estriado, ¿correcto? Que tiene un solo núcleo en su parte central, que tiene ramificaciones, y aquí las podemos ver, ¿no? Tiene uniones intercalares, un único núcleo a nivel central, ramificaciones y estrías.
Nuevamente, discos intercalares, todo esto como ven son estrías. Y comenzamos a ver por ahí algunos depósitos de una sustancia media parduzca, amarillenta, que se llama gránulos de lipofusina, ¿no? Que es básicamente unos gránulos que van a ir depositándose o apareciendo, aumentando su cantidad y su presencia en las células conforme vayan volviéndose más lentas de reproducir. Es un proceso natural en nuestro organismo. Nuevamente, aquí un montón de fotografías para que ustedes reconozcan los discos intercalares, los núcleos, las estrías completamente separadas, ¿no? Miren ustedes, no importa la coloración que yo le ponga, siempre se van a ver aquí las estrías, las uniones intercalares. Esto parece que fueran tallos de bambú, ¿no? Sí. Acá se pueden ver las ramificaciones de las células también, que es una característica propia del músculo estriado esquelético. Nuevamente aquí, las mismas células, pero esta lámina es para comenzar a indicar acá la presencia de los gránulos de lipofusina, ¿no? Miren acá esta coloración pardo amarillenta en la lipofusina. ¿Signo de qué? De que la célula está envejeciendo nada más. Miren, los gránulos, el núcleo, la presencia de estrías, células ramificadas, es decir, vamos viendo varias características de este músculo, ¿no? Miren acá, mayor cantidad. Esto es una persona mucho mayor que la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Hay más depósitos de lipofusina. Las estrías siguen estando presentes, las uniones intercalares, los núcleos y las ramificaciones de la célula. Seguimos, discos intercalares, lipofusina, estrías, núcleos centrales, ramificación. Y aquí están, miren, estas ramificaciones se unen con estas ramificaciones a través de las uniones intercalares. Ahora vámonos a lo que es el sistema de conducción del corazón. Hemos mencionado que son básicamente miocardiocitos, pero especializados, ¿correcto? Estos miocardiocitos especializados cambian esa función, esa propiedad de contractibilidad por una función de ¿qué? De generación de impulso nervioso y de transmisión de impulso nervioso. No solamente la generan, sino que la transmiten. Son miocardiocitos especializados, miocardiocitos nodales. ¿Por qué nodales? Porque son, salud, porque hacen referencia justamente a estas estaciones, los nodos. El nodo sinusal, que está ubicado en la cara posterior de la aurícula derecha y donde se origina todo impulso nervioso. Además, al corazón le van a llegar estímulos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo a través del simpático y parasimpático, el simpático acelerando, el parasimpático inhibiendo, reduciendo la frecuencia cardíaca. Sí, eso sí sucede. Nuestro sistema nervioso autónomo influye en lo que es el latido cardíaco, claro que sí. Supongamos que ahorita comienza a sonar una alarma de tsunami. Acá no llega el tsunami, pero vamos a suponer que es la alerta de tsunami, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Inmediatamente van a pararse y salir corriendo. Ni siquiera van a activar la parte del sistema de evacuación de salones. El último que sale, ¡boom!, y salen volando. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro sistema autónomo no actuara sobre la frecuencia cardíaca? Ustedes van a salir corriendo, van a llegar a bajar de repente el primer grupo de escaleras, pero al segundo se van a caer. ¿Por qué? Porque están empleando músculos esqueléticos que necesitan gran cantidad de sangre, oxígeno, para funcionar y ejercer ese trabajo mecánico de salir corriendo. Como el corazón estamos diciendo que no va a recibir esos estímulos, va a seguir latiendo de la misma manera. Y por lo tanto la sangre no va a llegar en cantidades suficientes a sus músculos. ¿Y qué va a pasar con sus músculos? No van a responder. Y se van a caer. Por eso es que sigue nuestro sistema nervioso autónomo. El corazón va a latir sin que ustedes le digan nada. Así como respiraban sin que ustedes pidan respirar, el corazón tampoco les está esperando una orden suya para latir más rápido, ni para latir más lento. Late de acuerdo a la necesidad de mi organismo. ¿Correcto? Pero sí hay situaciones en las cuales obviamente el corazón se va a ver influenciado por el sistema nervioso autónomo, acelerando sus latidos o disminuyendo también. Muy bien, entonces ya hemos dicho que nace en la cara posterior de la aurícula derecha, de allí emite unos ramos hacia la aurícula izquierda y también hacia la parte posterior y anterior de la aurícula, llegando aquí
a la parte de comunicación entre la aurícula y el ventrículo, formando el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular tiene unos miocardiocitos más lentos, ¿sí? Especiales también. Por eso es que se sabe que aquí a este nivel hay un retraso del impulso nervioso, lo que permite justamente la contracción, no al unísono de todo el corazón, sino sería una pérdida de efectividad en lo que es la contracción muscular. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver, esto es aurículas y estos son ventrículos, ¿correcto? La sangre llega a través de las aurículas y sale a través de los ventrículos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Correcto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Miren, ¿eh? ¿Hacia dónde va la sangre? Miren, ¿eh? Está al mismo tiempo. ¿Hacia dónde va la sangre? Sería un caos. Por eso existe este nodo atrioventricular. ¿Qué es lo que hace? Yo lo voy a hacer mucho más lento, pero para el corazón esas pequeñas décimas de segundo es muy importante. ¿Por qué hace esto? Primero, se llenan las aurículas de sangre, ¿sí o no? ¿Correcto? Y la aurícula lo que hace después es contraerse. Pero mientras se está llenando, ¿no? Y va a contraerse, el ventrículo y la válvula se abre. De manera que al contraerme, se llena la sangre en el ventrículo. Una vez que se llenó la sangre en el ventrículo, se cierra la válvula por presión contraria. ¿Y esto genera qué? Que se relaje la aurícula, llenándose nuevamente de sangre, y el ventrículo se contrae. Y la sangre sale a través de las válvulas semilunares. ¿Sí? Pero eso es milésima de segundo. Pero es necesario y suficiente para generar ese tránsito de la sangre en una sola dirección, que es una característica fundamental de nuestro sistema circulatorio, que tiene 3 características fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características de nuestro sistema circulatorio? Es cerrado. Es cerrado, muy bien. Es doble. ¿Qué más? Y tiene una sola dirección. Es característica de nuestro sistema. No lo tienen los batracios, no lo tienen otras especies animales. Lo tenemos nosotros. Unidireccional, doble y cerrado, ¿no? Como dicen en los juegos de niños, ¿no? Nadie entra, nadie sale. Todo lo que está contenido ahí tiene que permanecer en circulación. Muy bien. Y después de este nodo aurículo-ventricular o atrioventricular, se divide o se proyecta en una estructura conocida como haz de His, que va a dar 2 ramas, la derecha y la izquierda, que finalmente van a emitir algunas proyecciones que se van a introducir en lo que es la pared ventricular propiamente dicha, llamada fibras de Purkinje, que son las que finalmente van a trasladar finalmente todo lo que es el impulso nervioso al músculo cardíaco, ¿no? Entonces, nuevamente, esto de digamos, el freno que le pone aquí el nodo atrioventricular al impulso nervioso. Sumamos a esto, ¿qué cosa? La característica del músculo cardíaco, que es ramificado. Entonces, eso hace que la contracción, una vez que llegue el impulso, se disemine completamente. No es lineal, es en malla, es una red, lo que genera la contracción del músculo cardíaco. Si fuese lineal solamente, sería un caos nuevamente, ¿no? Por eso es que las células se especializan, generan algunas estructuras para poder cumplir la función en la cual están diseñadas. Histológicamente tenemos nosotros, este es un corte a nivel auricular, tenemos al centro la arteria del nodo sinusal y alrededor todo lo que es el nodo sinusal. El nodo sinusal está muy hacia la superficie, muy hacia lo que es el epicardio, y conforme vayamos avanzando, este sistema de conducción se hace más profundo. Por eso es que la fibra de Purkinje, ¿dónde lo encontramos? Subendocardio. Aquí están en el epicardio y en el final están en el subendocardio. ¿Eso qué me dice? Que todo el impulso nervioso atraviesa la pared completa del músculo, del corazón. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, acá tenemos músculo auricular y cuando responden de esa manera, es músculo auricular,
tenemos tejido graso, parte coloquial. Está ubicado a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, en el surco terminal. Es el marcapaso de la actividad cardíaca, y la fibra de este nódulo no tiene filamentos musculares contráctiles, y cada uno tiene solo de 3 a 5 micras de diámetro, en contraste con el diámetro de 10 a 15 de las fibras musculares auriculares. Es decir, hay una diferenciación o no entre miocardiocitos. Claro que sí, los miocardiocitos tradicionales, aquellos encargados de la contracción muscular, miden de 10 a 15 micras de diámetro, mientras que los miocardiocitos especializados o miocardiocitos nodales solamente miden entre 3 a 5 micras de diámetro. Un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicados en el epicardio. Muy bien. Lo mismo, las mismas estructuras. Aquí tenemos la arteria del nodo sinusal, alrededor el nodo sinusal, componente muscular auricular, componente adiposo también. El nodo sinusal. Acá tenemos nuevamente la arteria del nodo sinusal, alrededor todo lo que corresponde a el nodo sinusal propiamente dicho, músculo auricular, y aquí tenemos tejido fibroadiposo. Nuevamente, la arteria del nodo sinusal, el nodo sinusal alrededor, elementos musculares por acá, y tejido adiposo con un filete nervioso que podemos visualizar. Entonces, hacia aquí es el epicardio y hacia aquí es el endocardio, ¿no? Ahora, hay que destacar también algo. En lo que corresponde al endocardio, el endocardio es mucho más delgado a nivel de los ventrículos y más grueso a nivel de las aurículas. El componente muscular es más delgado a nivel de las aurículas y más grueso a nivel de los ventrículos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo como relación. Muy bien, el sistema eléctrico del corazón, volvemos nuevamente, esto es lo que es el sistema nodal, a nivel del nodo sinusal, a través de sus 3 ramas conocidas como vía internodal anterior, media y posterior, ¿no? Son las que van a la aurícula y en el mismo ventrículo a la aurícula derecha, hasta unirse a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular, la generación de las de His con sus 2 ramas, derecha e izquierda. Aquí tenemos el nodo atrioventricular, el segundo punto, la segunda estación eléctrica del corazón, ¿no? Tenemos nosotros aquí, tenemos por ejemplo, el corte vertical está a nivel de los tabiques auricular y ventricular, es la misma pared que divide las aurículas de los ventrículos. A la izquierda el velo septal tricuspidio, aquí vemos 3, y a la derecha el velo septal mitral o bicuspidio. Hacia aquí tenemos entonces el septo interventricular, que es la pared interventricular, y aquí tendríamos nosotros el componente fibroso del trígono y aquí el nodo propiamente. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos todas las estructuras. Coloración blanquísima. ¿Cómo son las células más o menos a este nivel? Parecen una especie de malla, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Son células, miren ustedes, ligeramente alargadas, mucho más delgadas, fibras delgadas dispuestas a manera de malla. En los espacios de esto hay estrógeno. Nada, esto es el estrógeno. Y estas son las fibras delgadas. Nuevamente, hacia aquí abajo el espacio fibroso, lo que corresponde al área fibrosa, y esta es la parte del nodo propiamente dicho, ¿no? Esto ya corresponde a la siguiente etapa, la tercer componente, el haz de His, ¿no? Este es un corte transversal, justamente a nivel de lo que es el tabique interventricular. Aquí tenemos la sección del haz de His, ¿no? Por aquí se va una de las ramas, por aquí debería venir la otra de las ramas, ¿no? Lo vamos a ver en otra imagen. Aquí miren ustedes, es un corte también longitudinal, pero lo hemos puesto acá. Aurículas para acá, ventrículos para allá. De manera que aquí lo que estamos viendo es la presencia de las de His, este corte que se había hecho acá, las de His, y aquí tendríamos la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Y podemos apreciar. Esto es el septo interventricular o pared entre los ventrículos, que debe tener también una zona un poquito membranosa, el resto es un componente muscular. Nuevamente aquí hay un poco de lectura que les he dejado
con todos los referentes para que puedan ustedes correlacionar, ¿no? Son cortes histológicos básicamente. Aquí nuevamente las de His, miren ustedes, hacia acá el una de las ramas, hacia acá la otra, ¿no? Ramas izquierdas o subendocárdicas de las de His. Nuevamente son las mismas imágenes. Aquí está el nodo auriculoventricular, así que vemos ya lo que corresponde a las de His. El nodo sinoauricular se encuentra formado por 4 tipos básicos de células, y esto es algo que tiene que ver mucho con la parte teórica, ¿no? Pero es importante también que ustedes sepan cómo surgen todas estas células. Las células P, llamadas también pacemaker, son ovoideas y pálidas, que son cardiomiocitos de despolarización, ¿no? Estas son las células que van a originar este impulso nervioso. Las células T o de transición, con una forma alargada. El tercer tipo son los cardiomiocitos de trabajo, típicos de la pared auricular. Estos son las células básicamente contráctiles, por eso se le dice de trabajo. Son los miocardiocitos comunes y corrientes, ¿no? Y otro tipo celular que siempre se encuentra son los fibrocitos, también que se encuentran presentes dentro de lo que es el tejido miocárdico. Entonces, estos 4 tipos de células, son las que van a ser parte histológica de los miocardiocitos. Existen también algunas neuronas, las células de Purkinje, que están en íntima relación con fibras del sistema nervioso autónomo, ¿no? Un esquema más para que ustedes puedan ver más o menos cómo es la estructura. Bueno. Seguimos con la parte de conducción, las fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje. Son estructuras compuestas por varias partes celulares, con un citoplasma bastante amplio, un núcleo pequeño pero bien hipnótico, bien notorio, y están formando agrupaciones. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el subendotelio, ¿ya? Por debajo de lo que es la parte del endocardio, subendocárdica propiamente, subendocárdica. Y a continuación vendría el componente muscular, ¿verdad? Nuevamente son células bastante grandes, un citoplasma bastante homogéneo, claro, unos núcleos pequeños en comparación al tamaño celular, pero bastante notorios. Eso es las fibras de Purkinje. Nuevamente, fibras de Purkinje son células que van a presentar en su citoplasma bastante depósitos de glucógeno, ¿ya? Eso también es importante dentro de la descripción que se hace de cada una de las células. Miren ustedes, son células bastante grandes, el núcleo es bastante pequeño en relación al tamaño de la célula, y están a nivel del subendocardio, ¿no? Subendocardio, a continuación de lo que es el miocardio. Nuevamente, miren ustedes, agrupaciones de células con un citoplasma claro, homogéneo, bastante amplio, un núcleo pequeño en relación al citoplasma, pero bastante notorio. Nuevamente, miren ustedes, núcleo nucleolo en un citoplasma bastante amplio, un grupo de células, ¿no? Fibras de Purkinje. Nuevamente las fibras de Purkinje en el subendocardio, muy próximos a lo que es la parte del miocardio. El pericardio, nuevamente vamos a tomar aquí unas imágenes. La capa más superficial es el mesotelio, células epiteliales planas, un epitelio simple, ¿no? Por debajo el tejido conectivo, y dentro de lo que es el tejido conectivo algunos adipocitos, filetes nerviosos, y podríamos encontrar unas estructuras vasculares también. Todo esto es el pericardio. Las válvulas cardíacas. Tenemos válvulas cardíacas que, básicamente las válvulas cardíacas corresponden a qué? Al endotelio, ¿sí? O básicamente un endocardio con una estructura fibrosa al centro. Eso es una válvula, ¿sí? Una estructura fibrosa y cubierta por endocardio. Muy bien, ahora, cuando nosotros nos refiramos a las aurículo-ventriculares o a las semilunares, ya tienen características propias cada una de ellas. Fundamentalmente las aurículo-ventriculares, conocidas como tricúspide o bicúspide, van a tener en su cara inferior la presencia de las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas, ¿verdad? Van a estar ahí insertadas en el borde o la orla de cada una de estas valvas.
porque van a generar una tracción y eso es importante. Ahora, estas cuerdas tendinosas o tendinias son fundamentalmente endotelio también. No hay mayor componente ahí, o sea, hay un abundante tejido conectivo de tipo denso, ¿no? Con algunas fibras elásticas también, lógicamente. Entonces aquí tenemos las válvulas, como ustedes pueden apreciar acá, son estructuras fibrosas revestidas de endotelio en una pared del atrio, ¿no? O auricular. Aquí el septum interventricular, podemos visualizarlo, es un corte longitudinal del corazón. Generalmente, esta es la cúspide de una válvula y la parte del miocardio. Ahora, una válvula, como les mencioné, era tejido fibroso, pero que se va o tejido conectivo denso, que se va a insertar hacia una estructura que también es de naturaleza fibrosa, ¿no? Los anillos fibrosos. Y esos anillos fibrosos se van a estar en relación con los trígonos fibrosos. Todo esto es como si fuese la estructura esquelética del corazón. El corazón no es solamente músculo, el corazón también tiene estructuras fibrosas. Aquí tenemos células endocardiales, endoteliales, aquí tienen el miocardio y muchos endocardios. Esto de acá sí. Esta lámina sí es importante. Acá está toda la literatura. Tenemos nosotros entonces hacia aquí. Vamos a revisar algo más. Entonces tenemos aquí lo que corresponde a una válvula, un corte longitudinal en donde vamos a evaluar las diferentes capas que la conforman. Hacia acá arriba, si nosotros estamos mencionando que son células endoteliales, están en relación con lo que es el endotelio del endocardio, ¿verdad? Y ese endotelio reviste, como les mencioné al comienzo, todas las paredes internas de las cavidades cardíacas. Todo está revestido por el endotelio, todo completamente, ¿sí? Y aquí lo tenemos, las células endoteliales. Por debajo tenemos nosotros la capa fibrosa, o el componente fibroso de la válvula. Es una válvula aórtica, ¿sí? Es una válvula semilunar, esta válvula aórtica, ¿no? Esta capa, perdón, estamos en la capa fibrosa, ¿no? La capa fibrosa, tejido conectivo de tipo denso y con presencia de fibras de colágeno. Después tenemos la capa esponjosa con un tejido conectivo también presente, pero ya no es denso, sino es de tipo laxo. Y finalmente, lo que corresponde a la capa ventricular, es decir, hacia arriba sería la aurícula, hacia abajo el ventrículo, sería esto donde está rica en elastina, ¿no? Y aquí tenemos nosotros señalados con las flechitas las fibras elásticas que se encuentran como componente principal de lo que es la capa ventricular. ¿Qué otra cosa tenemos? También en una válvula cardíaca tenemos el componente muscular, el miocardio, y hacia acá el componente propio de la válvula, el componente fibroso que les estaba mencionando. Y esta estructura fibrosa tiene que estar cubierta ¿por qué estructura? Por el endotelio. Es una estructura bastante sencilla. Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? El soporte fibroelástico de la capa fibroelástica, ¿no? Esto es lo que sirve para la inserción a lo que es el trígono fibroso, hacia el trígono fibroso, lo que le va a dar un poco de estabilidad a todas las válvulas. Nuevamente la válvula mitral, que es una válvula bastante sencilla. Tenemos nosotros la parte esponjosa, la parte fibrosa y la superficie ventricular, y hacia arriba la superficie auricular. Ahora miren ustedes esta característica, como de lo que es la parte muscular propiamente, el miocardio, ¿no? Tenemos nosotros, ya ustedes en anatomía lo han revisado, lo que son los papilares, músculos de primer orden, segundo orden, es histología 1, perdón, anatomía 1. ¿No? Y aquí tenemos la proyección de las cuerdas tendinosas. Miren ustedes cómo es que van y se proyectan hacia la cara inferior de las válvulas. ¿Por qué es importante esto? Ustedes han jugado con unos muñequitos a que le amarran unas pitas y una bolsa, lo tiran como paracaídas. Sí. ¿Han jugado a eso? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la idea? Yo sí he jugado a eso. Sí. Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, la idea del paracaídas, ¿cuál es? Que las cuerdas, ¿sí?,
hacen un efecto contrario hacia donde se dirige la fuerza inicial. La fuerza del viento sube al paracaídas y las cuerdas tiran hacia abajo. Lo mismo tiene esto en relación a los ventrículos y las aurículas. Le mencionaba esto, ¿verdad? Las aurículas se contraen y hacen que la sangre vaya a los ventrículos. Por aquí van a los ventrículos. Los ventrículos se comienzan a llenar de sangre. Y si se comienzan a llenar, la sangre va a empujar a las valvas hacia arriba o no. Sí, porque comienza a llenarlas. Las valvas hacen esto. Baja la sangre y comienza a llenarse. Si comienza a llenar, se comienzan a subir, ¿sí o no? Entonces, las cuerdas que están abajo tiran. Al momento que ya llegan a su tope, si no, las válvulas se irían hacia arriba y la sangre retornaría. No tendría sentido. Por eso es que las cuerdas están hacia abajo, le dan el tope, ¿no? Y ahí nuevamente ya está lleno el tope acá y las válvulas semilunares se aperturan porque los ventrículos hacen presión, hacen fuerza. Cuando hace esto, las aurículas se relajaron, se llenó de sangre y ya están próximos al siguiente ciclo cardíaco, ¿no? En simultáneo, ¿verdad? Es muy importante esta posición de las cuerdas tendines. Muy bien, entonces el corazón tiene 3 capas histológicas: endocardio, miocardio y pericardio. Y lo mismo que vamos a ver la próxima cuando veamos vasos sanguíneos. El endocardio está cubierto por un epitelio simple llamado endotelio y sus células se llaman células endoteliales. El músculo cardíaco se caracteriza por ser estriado, tiene núcleo central, presenta discos intercalares y son fibras ramificadas. Son características que ustedes se tienen que saber sí o sí, ¿no? Lo que me acuerdo de 2 nada más, no. Tiene que ser todas las características del músculo cardíaco. El pericardio es una serosa, llamada pericardio visceral, que está cubierta por un epitelio simple plano, llamado mesotelio, y compuesta por células mesoteliales. Las válvulas cardíacas están formadas por el endocardio, que las recubre completamente, y también tienen una estructura fibrosa, tejido conectivo denso, fibroso. Y el sistema de conducción está formado por fibras cardíacas modificadas. Les pido algo, poco a poco vayamos haciendo esta diferencia. No está bien llamar fibras musculares a las células musculares, porque no son fibras, en verdad son células. Y cuando ustedes lean la teoría de lo que corresponde al comportamiento de la célula muscular esquelética o estriada también, cardíaca y esquelética, van a ver ustedes que los componentes más íntimos de la célula muscular, ahí sí hay filamentos, fibras y todo lo demás. Entonces hay que evitar esa confusión. La célula es célula y las fibras son fibras, ¿no? Los libros igual lo siguen refiriendo como fibra muscular, pero en verdad no es una fibra muscular, ¿no? Hay que tener cuidado con eso para poder entender bien lo que corresponde a la parte histológica. Ahora, les he puesto algunas imágenes más. A ver, ¿qué es esto? La lipofusina, ¿verdad? Sí, ok, entonces lo pueden reconocer sí o sí, ¿verdad? Muy bien, ahora, esto corresponde a un infarto agudo de miocardio, ¿ya? En el infarto agudo de miocardio, las células musculares se rompen, se tornan más rugosas, como si fuesen unas especies de espirales. Conforme van pasando las horas del infarto, se va generando un proceso inflamatorio, se liberan células inflamatorias, primero lógicamente los polimorfonucleares, que son agudos. Luego van pasando los días y estos polimorfonucleares lo que hacen es, a esas células cardíacas que se han roto, se las comen, las eliminan y comienza un proceso de reparación. Pero esos miocardiocitos no son reemplazados por miocardiocitos, son reemplazados por tejido fibroso. Y el tejido fibroso no se contrae. Entonces esa zona que ha sido afectada ya no cumple con la función contráctil y comienza a ser reemplazada por tejido fibroso. Entonces cuando nosotros vemos un corazón que ha tenido infartos antiguos, vemos una zona fibrosa, blanquecina. Cuando vemos un infarto reciente es una zona hemorrágica, ¿ya? Macroscópicamente. Miren ustedes, aquí están los polimorfonucleares, ya veremos la siguiente clase, creo que tocan lo que son células sanguíneas. No, dejamos más. Vamos a reconocer cómo son los polimorfonucleares. Y miren cómo se están comiendo las fibras musculares que están rotas, ¿no? Se las están comiendo, las están devorando. Tienen que limpiar todo porque eso no vale. Tienen que eliminarlas, es el trabajo básicamente, ¿no? Esto es entre 1 y 3 días de evolución del infarto del miocardio.
Y miren después cómo ha quedado. ¿Ven núcleos por acá? No, ¿Son células? no. No, es tejido reemplazado, es un tejido fibroso. ¿Sí? Son células, como decir, células fantasmas. Eso es la necrosis. ¿No? Eso es la necrosis. Nuevamente acá. Bueno, acá tenemos una pericarditis, ¿no? Es inflamación de la parte del pericardio, es liberación de células inflamatorias por la presencia de, miren estos que parecen como cortes, cuchillos, son cristales de colesterol. Se deposita el colesterol a nivel del epicardio y eso genera un proceso inflamatorio. Lo reconoce como si fuesen cuerpos extraños. Entonces se liberan células inflamatorias y comienzan a generar también ahí una reacción inflamatoria localizada, una pericarditis. Ay, hay uno que sacó su. ¿Qué? Se escuchó. 40. Sí, Así como si estuviera doctorado. como en sacar su flema. ¿No? Su pago. Su- Son casos de cambio, ¿no?